cuando España es importante, también es peligrosa. Rescatamos esta frase del exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, porque hay que calentar el patio de cara al partido del domingo. Buenos días. Capital, la bolsa y la vida. Bueno, pues tenemos nuevos máximos históricos en el S&P 500, por encima de 5.600 puntos. Por primera vez en la historia, el Nikkei de la Bolsa de Tokio supera los 42.000 puntos, y todo a la espera de que haya algún movimiento en los tipos de interés. Fíjense, el relato se repite, es siempre el mismo cuando hablamos de las acciones que están aupando también a los principales índices mundiales. Sí, la inteligencia artificial. Por cierto, con una operación interesante y muy comentada en las últimas horas en Europa, no por su cuantía, sino por lo que significa. AMD, la compañía americana, comprando una startup finlandesa, Siloai, que lo que le va a permitir es desarrollar usos prácticos de la inteligencia artificial en productos y en servicios. La inteligencia artificial todo lo mueve. A ver los resultados que empiezan a publicarse en Estados Unidos. Mañana viernes bancos, la semana que viene ya empiezan las empresas tecnológicas. ¿Y qué nos dicen acerca de toda esta expectativa, esta fiebre que se ha generado en torno a la tecnología? La fiebre ha subido en muchas ocasiones por la expectativa de que bajaran los tipos de interés. Pero de momento no hay manera. Vuelve a hablar Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, en el Senado de los Estados Unidos, y lo dice para decir que el precio del dinero se moverá cuando y como sea necesario, basándose en datos y no en política. Las elecciones americanas no marcan el rumbo, insiste Powell, lo que marca el rumbo son los datos. Y hoy tenemos de nuevo dato de IPC en Estados Unidos, IPC americano, 2:30 de la tarde. La clave, lo importante sería, para esperar una bajada de tipos de interés, que la inflación interanual bajara del 3%, pero eso parece que no va a pasar, porque el mercado espera un 3,1% en los precios. Miguel Ángel Rodríguez, analista independiente. Se esperan niveles todavía por encima del 3%. La subyacente se espera que se mantenga y la general pues que caiga al 3,1 o 3,2. No sería un dato muy positivo, sería positivo en caso de que cayese algo más de lo que se espera. Pero ese dato, en mi opinión, no ayudaría mucho a las expectativas de bajada de tipos. Bueno, pues el mercado aguardando el dato, y el mercado también observando ese rifirrafe entre Estados Unidos y China con motivo de la cumbre de la OTAN. ¿Por qué motivo? Porque la OTAN dice que China es un facilitador decisivo para el ataque de Rusia a Ucrania, y instan a el gigante asiático a no brindar apoyo a Rusia. Hemos escuchado a Stoltenberg arremeter contra China. China provides dual-use equipment, microelectronics. China proporciona equipos de doble uso, microelectrónica, muchas otras herramientas que están permitiendo a Rusia construir misiles, bombas, aviones, construir armas que están utilizando para atacar Ucrania. Fíjense, hoy es 11 de julio, una jornada capital para el tejido productivo español. Capital, porque desde las 9:30 de la mañana, maratón de programación en radio, en Capital Radio, para contarles lo que se dice, cómo se inspira a las empresas, a los empresarios españoles, a nuestro tejido productivo para salir al exterior, para exportar. Foro ICEX 2024, agentes públicos, agentes privados, empresas públicas y privadas se unen para abordar los retos de la exportación en España, porque tenemos margen para que más empresas de nuestro tejido productivo empiecen a exportar, salgan al exterior y sean más resilientes. La máxima responsable del ICEX, en la entrevista Capital, pasadas las 8:10 de la mañana con Luis Vicente Muñoz, Elisa Carbonell nos explicará los retos de un evento que va a contarles Capital Radio en directo desde las 9:30 de la mañana. Lo que no podemos contarles de momento es quién va a ser el próximo gobernador del Banco de España, porque hoy se cumple un mes desde que España no tiene gobernador. Sí la tenemos en funciones, Margarita Delgado, pero en las últimas horas no ha habido acuerdo con el Partido Popular para un nombramiento gobernador-gobernadora, subgobernador-subgobernadora. Las negociaciones continúan. Esto significa, desde un punto de vista técnico, que la próxima semana no tenemos voto en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, salvo que tuviéramos alguna novedad, alguna última hora en esta misma mañana de jueves. Una mañana en la que analizamos qué puede pasar con los mercados financieros, con la economía y con la geoestrategia. Capital, la bolsa y la vida. Bueno, pues
Pues es jueves 11 de julio, jueves dulce, al menos amanecer dulce después de lo que hemos vivido en la bolsa americana con nuevas subidas en Wall Street y mirando a mercados como el asiático. Por primera vez el Nikkei por encima de los 42.000 puntos, se mantiene la debilidad del yen, tenemos datos macroeconómicos, pero y sobre todo lo que tenemos son datos de los que importan y mucho. Sandra Torrecillas, al mercado, y eso va a marcar sin duda la sesión en las bolsas europeas. Sí, sin duda vamos a estar muy pendientes de esa referencia del IPC del mes de junio en Estados Unidos. Se espera que la tasa general descienda desde el 3,3 hasta el 3,1%, que la subyacente se mantenga en el 3,4 y con una subida de la tasa mensual de un 0,2%, como señala Nerea Eras, Head of Core Funds GMAS de Santander Asset Management. Si no se tuerce nada y aparece ese 0,2% que se espera en la inflación core, pues sí que es verdad que es bastante probable que ya en septiembre empiece con la primera bajada. Powell dejó claro que desde luego bajadas iba a haber, ¿no? Que era el cuándo iban a empezar a hacerlo. Claro. Por cierto, que ayer volvió a hablar Jerome Powell. Dice que la Fed va a bajar los tipos cuando esté lista, independientemente del calendario político. Rechazaba de esta forma la sugerencia de que un recorte de tipos en el mes de septiembre podría ser visto como un acto político de cara a las elecciones presidenciales de otoño. En Europa esperamos dato final del IPC de Alemania, que se situó el preliminar en el 2,2% y el PIB mensual del Reino Unido. Pendientes de Grifols. Sandra, lo último, el papel que va a jugar el gobierno si finalmente el fondo Brookfield lanza una OPA por la compañía. Sí, tenemos varias informaciones sobre la empresa. Por un lado, los inversores van a seguir evidentemente pendientes de esa posible oferta de compra por parte del fondo canadiense Brookfield y la familia Grifols, y según fuentes que cita 5 días, el consejo de la empresa ya habría dado anoche el visto bueno a que el fondo canadiense acceda a los libros de la empresa y de esta forma poder determinar el precio de la propuesta. Y por otra parte, como señalas, esa eventual toma de control deberá obtener autorización por parte del Gobierno, según fuentes del Ejecutivo que cita el diario Expansión. Sería el primer movimiento corporativo en España en el que el Gobierno aplicase la normativa para proteger activos estratégicos dentro del sector sanitario. Y de Grifols nos vamos a Repsol con datos sobre su margen de refino. Ese margen de refino que obtiene por su petróleo, es decir, la diferencia entre lo que cuesta producirlo y lo que obtiene con su venta ya refinado, se ha desplomado un 44% en el primer y segundo trimestre del año, según ha informado a la CNMV, mientras que en el primer trimestre logró un margen de $11,4 por barril, en el segundo obtuvo una media de $6,3. Tenemos más protagonistas dentro del mercado español. ¿Con qué más te quedas? Con OHL, porque el dueño de Audax, José Elías, y Roberto Centeno, del grupo inversor Atitlán, están sondeando una oferta conjunta para entrar en el capital de OHL, según el Confidencial. En paralelo, el Consejo de Administración ha contratado los servicios de Houlihan Lokey, el banco especializado en reestructuraciones corporativas, para renegociar con los bonistas el pago de hasta 400 millones de euros. En Europa miramos a varias compañías, una de ellas es Alstom. El grupo francés, que ha conseguido un contrato para la fabricación de 374 trenes para el metro de Hamburgo y también el equipamiento de una nueva línea automatizada de 25 kilómetros de longitud, todo ello valorado en 2.800 millones de euros. ¿Y alguna compañía más, Sandra? Pues tenemos a esta hora ya recomendaciones de Barclays para bancos españoles. Eleva precio objetivo para CaixaBank hasta 6 euros, para Bankinter hasta 8,4 y para el Sabadell hasta 1,8. Tenemos resultados también del mayor productor de azúcar de Europa, Südzucker, que baja su beneficio un 45% en el primer trimestre fiscal. Dice que se ha visto afectado por los mayores costes y también por los menores precios del azúcar. Ojo a BMW, porque va a retirar 394.000 coches estadounidenses por un problema en los airbag potencialmente mortales. Y también vamos a fijarnos en IAG, porque el sindicato de pilotos de su aerolínea Aer Lingus ha suspendido la huelga y ya ha recomendado a sus miembros que acepten la propuesta salarial y que pongan fin a un conflicto que ha provocado la cancelación de cientos de vuelos. Protagonistas dentro de un mercado europeo que recibirá cifras macroeconómicas a partir de las 8 de la mañana y ha visto como Asia camina en positivo, aupada por las medidas de prohibición de cortos en China. Enseguida el repaso a las bolsas asiáticas.